De los cuadernos de extensión universitaria del litoral, 1985, es este cuento. La traición del dibujante Heinz. Un antiguo asesinato, unos años de cárcel, una fuga, una posterior afición maniática por el juego y el alcohol lo habían convertido en un hombre poseedor de 1000 historias interesantes, fantásticas, misteriosas. Se llamaba Ramón Iriarte. Heinz sabía verlo en el americano, cuando perdido por perdido Ramón derivaba en diabólicas fabulaciones y copas lentas y ardientes hasta la hora del amanecer. No sabemos si Ramón conocía a Heinz, pero sí sabemos que éste lo conocía a él. Tanto es así que, según dicen algunos, Heinz, el dibujante, era capaz, en cuestión de segundos, de reproducir a la perfección ese rostro antiguo y amargo de Ramón, y más todavía se lo creía capaz de lograr en un plumazo los diversos estados de ánimo por los que podía atravesar. Heinz era dibujante de historietas, historietista en una palabra, uno de esos que se sientan al tablero y metaplumín y lápiz son capaces de levantar un mundo lleno de vida y de suspenso. Como es de imaginar, Ramón tenía por costumbre perder hasta la camisa en la mesa de juego y Heinz no siempre era capaz de crear historias dignas de la revista en la que acostumbraba publicar. No resultará difícil de entender entonces esta historia patrañosa que pasó a contar. Sucedió una noche que Ramón Iriarte perdió frente a Heinz el dibujante. Se dice que Iriarte no tenía con qué aguantar y por otra parte que el vuelo imaginativo de Heinz era rasante. De resulta de esto y Heinz propuso a Ramón que le narrara alguna de sus historias a cambio de los pesos que le adeudaba. Ramón accedió y Heinz, munido de abundante papel y lápiz, tinta, plumín y carbonillas, se llegó a la casa del taur, malandrín, criminal y demás yerbas, y en pocas horas convirtió en estudio lo que de costumbre era cocina. Para Ramón todo fue de asombro en asombro. Nunca nadie antes se había ocupado de su cara y de su vida tanto como ese tipo que ahora tenía frente a él. Heinz preguntaba con inocencia y él, jactancioso y presumido, revelaba los detalles más indecorosos y hasta secretos de su vida. En principio, Heinz se interesó en el teatro del crimen y sonrió al escuchar que allí mismo, en esa cocina, había ocurrido todo. Ramón dispuso los muebles tal como entonces, pensando que ya una vez habían hecho esto mismo para la reconstrucción, pero advirtió a la vez la diferencia que significa en un caso jugarse la libertad y en otro sentirse halagado por la curiosidad de un artista. Después se ocuparon del muerto. Era rubio, ojos claros, alto. ¿Tenía o no tenía bigotes? Heinz se lo pintó de cuerpo entero y tras consultar el sitio que ocupaba lo sentó a la mesa junto a ellos dos. Ramón quedó boquiabierto ante la exactitud del retrato, pero se permitió una objeción. Los ojos eran más duros, claros, pero duros. Fue retocado y Ramón quedó absorto en la contemplación. Mientras Heinz se daba a la tarea de dibujar un cuchillo con una empuñadura de madera y una hoja no más larga que la palma de una mano. Al rato la cocina había recuperado el aspecto de entonces. El mismo Ramón se cambió la ropa para favorecer el realismo del cuadro. Por último, Heinz, con una sonrisa complaciente, cambió la fecha del calendario y le extendió el cuchillo al pobre Ramón, que seguía sus movimientos con incrédula mirada. Cuando llamaron a la puerta, Ramón todavía sostenía con mano temblorosa el arma homicida, mientras que Heinz, el puerco de Heinz, había desaparecido. Ramón vio las 3 heridas en el pecho del otro y la sangre que escapaba por ellas. Y todo, entonces, fue cobrando el movimiento de los dibujos animados. Tiró lejos el cuchillo, se acomodó la camisa en el pantalón y secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. Cuando nuevamente llamaron a la puerta,
Ramón abrió la mirilla y allí, como entonces, vio a los dos agentes de policía, con la sola diferencia de que estos eran de cartón, y vio árboles de cartón, y toda la calle y las edificaciones vecinas, toda era cartón pintado de distintos colores, con predominio del sepia. Una mano, hecha en pocos trazos, se aferró al picaporte de la puerta, y unos ojos desencajados alcanzaron a leer a la altura del zócalo la firma hecha plumín del dibujante Haynes. Se afirma en el americano que la inclusión de Ramón Iriarte en la historieta, cuyo origen termino de contar, la precipitó en una aguda crisis nerviosa que tuvo al manicomio como cuadro final. Pero se dice también que no hubo crisis ni manicomio, sino que Ramón, llevado por la mano maestra de Haynes, jactancioso e incauto, penetró en el mundo de la ficción de donde no podría escapar jamás. Por otra parte, el dibujante Haynes se dice que abandonó su oficio en procura de algunas experiencias en el país de la magia y la locura. Ciertas o no, estas aseveraciones, y ya próximo el punto final, yo, Haynes, enciendo un cigarrillo y me doy a pensar que ya no sé qué he hecho de mi plumín y de la vida de mi amigo Ramón Iriarte. Solo me place haber salvado mi propia responsabilidad en el misterioso asunto de la villa de cartón.